todos, chiquillos. Entonces, como ya veníamos comentando, la idea es que nos pongamos las pilas. Estamos ya en línea recta en la parte final del curso. Ahora se vienen las tareitas más pesadas y las actividades ya para ir finalizando y concretando esta idea de la revisión de proyectos, ¿ya? Entonces, ya. La clase anterior habíamos revisado, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con interoperabilidad. Habíamos hablado de los IFC y habíamos un poco desarmado este mail indicando cuáles eran estos 12 pasos que se indican dentro del manual de entrega de información básica, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros logramos aprender cómo se gestionaban los modelos BIM y se validaban desde un punto de vista del control de calidad, ¿ya? O sea, aquí uno está validando el control de calidad de los modelos BIM, está haciendo una auditoría y revisando reglas específicas que nos permiten validar si los modelos cumplen con cierto estándar, cumplen con los requisitos mínimos y cumplen con también algunos requisitos específicos que uno pide en la SDI, en la solicitud de información, ¿ya? Este mail lo vamos a ver luego cuando trabajemos directamente con el software BIM Collab, que es donde se revisa de forma automatizada, y también vamos a aprender a hacer reglas personalizadas. Entonces, no solamente uno valida estos criterios que están acá, hasta el 3.8, sino que además uno puede agregar reglas, por ejemplo, a revisión de puertas, revisión de pasillos, revisión de espacios. Y uno puede, con esas reglas, entonces, validar un proyecto en función de ciertos aspectos específicos, ¿sí? Por supuesto, o sea, no por supuesto, pero me imagino que va a salir en algún momento algún tipo de mail, pero en función de los requisitos, por ejemplo, de S19, ¿ya? Y se le llaman reglas de revisión, conjuntos de reglas de revisión, ¿ya? Y, y tengo entendido que las estaban preparando o las iban a preparar o algo así. Así que también súper interesante cómo esto uno puede ir personalizándolo a los distintos casos, en las distintas implementaciones BIM, en los distintos proyectos, con los distintos criterios de revisión que se puedan tener, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir un control de calidad para los entregables según el estándar nacional de Plan BIM? Ya habíamos explicado cuáles eran los entregables, habíamos un poco mencionado el estándar, habíamos hablado también de algunos puntos claves del estándar. Lo vamos a revisar también de aquí en adelante en casi todas las clases. Entonces, uno de los elementos que se piden, ¿cierto? Obviamente, son los modelos dentro de la solicitud BIM, la solicitud de información. Y dentro de estos modelos nos dicen, mira, se van a requerir tal vez los modelos en formato nativo, es decir, en el RBT, en este caso si lo hicimos en Revit, con la versión que corresponde, etcétera. Pero también se van a solicitar siempre los modelos en formato IFC. ¿Pero qué formato? Cuando uno empieza a revisar los IFC, lo habíamos comentado, los IFC tienen distintos niveles de madurez. Y estos van desde el 2, el 2x3, el 4 y así, ¿ya? Generalmente nosotros vamos a utilizar el 2x3 como formato de intercambio. El LAND XML en algunos casos específicos. Y como ya habíamos dicho entonces, el formato nativo, ¿cierto? Que el formato nativo va a ser el archivo original en el cual fue creado el contenido. Dentro del IFC también se pide esto de el MVD, ¿ya? Que es el Model View Definition, que básicamente tiene que ver con una preconfiguración del IFC, ¿sí? ¿No? Como una plantilla, por así decirlo. Uno puede modificar los IFC, habíamos visto que uno puede agregar parámetros adicionales al momento de exportar, después vamos a revisar algunos claves ahí, así que el Model View Definition en realidad es como una base, ¿sí? Todo esto, por supuesto, se va a indicar siempre dentro del PEP, en el PEP de oferta como en el definitivo, ¿ya? Y ahí se va a explicar entonces el método de exportación y de interoperabilidad entre modelos, que justamente es lo que veníamos conversando ahora. Este IFC, entonces, vamos ahora a hablar un poco más de esto. IFC significa Industry Foundation Class, y si bien es un formato que nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Literalmente exportar a IFC, un formato de intercambio de información que nosotros vamos a utilizar para trabajar de forma interoperable entre los distintos programas, entre los distintos casas de software y entre los distintos actores BIM, ¿cierto? Entonces, esa es como una definición IFC.
¿ya? ¿Y para qué nos sirve? Para transferir la información desde los software de creación de contenido a los demás actores, a los que participan en el proceso de revisión, de coordinación, de operación, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos transferir datos para usos específicos, ¿ya? Una de las gracias de este IFC, del Industry Foundation Class, es que es un formato abierto. También lo habíamos comentado, eso significa que es open source, ¿sí? Por tanto, yo lo puedo interpretar en cualquier, o sea, no en cualquiera, pero en software, ¿cierto? Que son sin costo. ¿Mm? Interpretar, nosotros nos referimos a leer los archivos, ¿cierto? Porque el IFC no lo podemos modificar. O sea, yo no puedo agarrar un modelo IFC, intervenirlo, cambiar el tamaño de sus elementos, por ejemplo, eso no lo podemos hacer, ¿sí? La idea del IFC es que sea un estándar que nos permita transferir información, ¿ya? Aquí en IFC nosotros principalmente lo que transferimos es información en el modelo 3D y los parámetros que contienen sus elementos, ¿ya? Hay ciertas cosas específicas de elementos 2D que no se pueden transferir directamente como IFC, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo sacar una carpeta con planos y especificaciones en un IFC, ¿ya? No, no tiene mucho sentido eso. Para eso utilizamos a lo mejor otros formatos como el DWF, DWXF, ¿ya? FX, y eso lo vamos a abrir en software como Design Review, que también es software de revisión gratuita de modelos, pero en ese caso vamos a trabajar mucho con lo que es 2D, principalmente, documentación, ¿ya? Hoy en día la mayoría de las licitaciones, últimamente he estado revisando varias, y en las solicitudes de información que hay actualmente disponibles en el servicio público, casi todas por las que yo he visto hasta ahora, piden lo mismo, piden los modelos en formato IFC y en WFX, ¿ya? Para lo que es documentación, y el IFC para lo que es la base de datos y los modelos 3D, ¿ya? Así que vamos a acostumbrarnos bastante a trabajar con eso. Existen muchos software para lo que es interpretar IFC y producir IFC, por supuesto, porque tiene que venir esto desde algún lugar. Como por ejemplo, los software de creación de contenido que ya hemos visto, Tecla, Revit, ArchiCAD, CP, etcétera. Y con todo esto nosotros podemos exportar a IFC, ¿ya? Pero para revisar y abrir IFC también tenemos una serie de software, como por ejemplo BIM Collab, el A360 también lo podemos utilizar para interpretar y reproducir IFC, ¿cierto? Estos son software gratuitos. Y este sistema se le llama OpenBIM, ¿cierto? Es decir, de código abierto, ¿ya? Dentro de este IFC existe otro formato interesante que es el BCF. El BCF lo vamos a utilizar para intercambio de información entre los distintos modelos, entre los distintos software y entre los distintos actores BIM, ¿sí? También vamos a hacer un ejercicio con BCF. BCF significa BIM Collaboration Format, ¿ya? Acá tenemos entonces algunos de los software que podemos utilizar para interpretar IFC. Dalux, acá, BIM Vision, BIM Collab Zoom, Solibri, Trimble Connect. Ojo, nosotros utilizamos BIM Collab Zoom, pero BIM Collab Zoom es el software de escritorio, ¿sí? Hay otro que se llama BIM Collab, que ese lo podemos utilizar en la nube y ese ya es otra versión. También hay una versión de pago que tiene otras características más avanzadas, pero básicamente nosotros vamos a utilizar BIM Collab Zoom, ¿ya? BIM Collab Zoom entonces viene a ser este software en versión escritorio para poder interpretar IFC y poder gestionar, por ejemplo, las vistas de revisión inteligentes como el MEI u otro, ¿ya? Súper importante, los modelos tienen que representar una base de datos de buena calidad, o sea, eso nuevamente responsabilidad del modelador o del equipo de trabajo BIM, ¿cierto? Y volvemos al ejemplo típico, o sea, chuta, es que yo exporté a IFC, pero el programa es el que está mal, o los formatos están mal. No, porque hay que meterles mano, hay que programarlos, hay que eh, gestionar la información, hay que agregar parámetros adicionales, hay que estudiar y revisar las matrices IFC, desde dónde vienen estos parámetros, ¿ya? Y cómo nosotros los vamos a vincular, así que súper importante eso.
tenemos que ser capaces de hablar el mismo idioma, ¿cierto? O sea, tenemos que ser interoperables de forma confiable y de buena calidad. Y acuérdense que el BIM también, uno de los elementos principales, y yo creo que es como un arma de doble filo, que tiene que ver con eso de eliminar tareas innecesarias y que generen tiempos adicionales. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque, claro, yo puedo decir, necesito el BIM que haga todo, 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 pero eso me va a significar más tiempo, más costo y mucho más también gestión en la información. Y yo tengo que tener una capacidad robusta para gestionar esa información, ¿cierto? Y esa robustez no solamente nos referimos al computador, que a lo mejor sea un computador especial para este tipo de propósitos, sino que también el nivel de conocimientos y capacitación que tenemos que tener para ir cada vez más profundos dentro de los modelos BIM y poder también manejar esta información, esta gran cantidad de información que es tremenda, ¿cierto? De forma efectiva. Porque si yo tengo un BIM mal parametrizado y confío 100% en él y no soy capaz de darme cuenta dentro del proceso que los parámetros estaban malos o que existían algunas deficiencias dentro del modelo o de la metodología, chuta, entonces eso significaría algo súper complicado para el desarrollo, ¿ya? Eh, Eso entonces se resume en la última parte, la simple exportación de los entregables BIM a partir de los modelos nativos no genera que esto cumpla con esos requerimientos mínimos. ¿Sí? Entonces, no basta con ir al botoncito que dice exportar y exportar a IFC, adelante, 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 listo. ¿Ya? Y por eso es que se refiere también al IFC como una metodología y como un sistema que viene a agilizar y optimizar ciertos procesos. ¿Ah? O sea, si fuera solamente un archivo, tal vez bastaría con cargar una configuración, exportar y listo. No, o sea, el IFC tiene que trabajarse. ¿Ya? Así que eso es súper claro, tiene que quedar súper claro. ¿Cómo organizamos entonces los modelos y trabajamos de forma interoperable? ¿Ya? Estos formatos abiertos de tipo OpenBIM, la idea es que sean transversales e interoperables, ¿cierto? Que nos permitan revisar unidades, coordenadas, es decir, la estructura de los modelos, ¿m? Que nos permita ver también nomenclaturas y codificación, es decir, también cómo vienen configurados los elementos según la solicitud de información, y los sistemas de clasificación que nos permiten agrupar los elementos constructivos en grupos, ¿cierto? En conjuntos, pero con numerales y un sistema de organización según sean los criterios de los sistemas constructivos, ¿cierto? Infraestructura, superestructura, terminaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Caso práctico, un ejemplo que vamos a revisar dentro de este proceso de interoperabilidad. Lo voy a mostrar, lo voy a explicar y luego voy a mostrar un poco cómo vamos a trabajar con los software, ¿sí? Aquí dentro de la parte del caso práctico, vamos a ver cómo utilizar esto de las Smart Views, ¿ya? Las Smart Views vienen a ser estos vistas inteligentes o conjuntos de reglas de revisión que hemos venido comentando, como por ejemplo el mail, ¿ya? El manual de entrega de información básica es un documento que nos explica cómo trabajar con IFC, pero a su vez también existe un archivo automatizado de mail. Y a ese archivo le llamamos Smart View, ¿ya? Que es este que vemos acá. Entonces vamos a la página de BIM Collab Zoom y aparte del software BIM Collab Zoom, vamos a descargar entonces esta famosa Smart View, ¿ya? Que luego dentro del software vamos a importar para poder cargarla dentro de estos conjuntos de revisión. Esta imagen que vemos acá al lado derecho es un pantallazo del software que vamos a utilizar, BIM Collab Zoom. Y podemos ver cómo una de estas pestañas, ¿ya? Es la pestaña de Smart Views. Y aquí mismo vamos gestionando estos grupos de vistas inteligentes. Podemos tener vistas inteligentes de distintos estándares, podemos tener Smart Views personalizadas, podemos crear nuestras propias Smart Views dependiendo de cuál sea nuestro propósito en la organización, dentro de la metodología BIM o nuestro objetivo, ¿cierto?, en el desarrollo de proyectos. ¿Ya? Recomendación, antes de exportar a IFC, y por lo general esto es como un criterio estándar, ¿ya? Antes de exportar a IFC, la idea es que uno actualice la herramienta de exportación a IFC, ya que muchas veces estas herramientas chiquititas se actualizan con mayor frecuencia que los software en sí. Entonces, eso nos va a permitir mejor confiabilidad, mejor compatibilidad entre el proceso de exportación, etcétera, ¿ya? Ejemplo,
Digamos que utilizamos cualquier tipo de software para modelar, Revit, ArchiCAD o el que sea, ¿cierto? En general los softwares se van actualizando año a año. Entonces, tenemos Revit 2020, Revit 2019, Revit 2021. Pero los exportadores IFC, ¿ya? Se van actualizando con mayor frecuencia. Tal vez vamos a tener muchas actualizaciones dentro de un mismo año. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de ir actualizando estos pequeños archivos para tener la última versión y que sea idealmente, ¿cierto?, más compatible, ¿ya? Um, Habíamos visto un poquito que existe aparte de la web de Autodesk para descargar los software, también existe una web de Autodesk para descargar las apps, ¿no? Las apps de Autodesk, o que es esta App Store, ¿ya? Y acá nosotros vamos a tener un montón de muchas programitas, ¿ya? Que podemos agregar a los distintos software de Autodesk, Revit, AutoCAD, Navisworks, etcétera, ¿ya? Y nosotros desde aquí podemos descargar el exportador a IFC. Viene integrado en los software, pero la idea es que uno los descargue para poder actualizarlos y tener, ¿cierto?, siempre la última versión dentro de eh, nuestro software preferido, ¿ya? Así que recomendación siempre tratar de trabajar con la última versión del exportador a IFC, ¿sí? En este ejemplo, entonces, vamos a trabajar con una plantilla arquitectónica, ¿ya? Tengo el modelo aquí, que es el que vamos a ir revisando, ¿sí? Es un modelo súper básico, un ejemplo súper sencillo que contiene un par de muros, puertas, ventanas, ¿eh? Dentro de esto, entonces, estamos en Revit, ¿cierto? Ya habíamos explicado un poquito cómo funciona Revit. Y desde acá vamos a exportar a IFC, ¿ven? Entonces, desde la parte archivo, exportar, IFC, ¿ven? Esa es como la ruta y ahí nos aparece el exportador. Siempre viene por defecto, ¿sí? Pero cuando nosotros actualizamos esta versión, entonces también se actualizan los distintos problemas que puedan tener los exportadores en función de lo que uno va enviando a las a las casas de software, ¿cierto? Siempre hay una retroalimentación y ellos van luego determinando cómo ir actualizando, ¿cierto?, los distintos problemas que puedan tener estos sistemas. Dentro de la exportación a IFC nos aparece este cuadro de diálogo que nos muestra, nos dice, mira, vamos a guardar el archivo en tal ubicación y acá aparecen las reglas básicas de exportación, ¿cierto? El 2x3 Coordination View, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ladito nos aparece el botón para modificar su configuración, ¿ya? Entonces, desde acá nosotros podríamos editar y cambiar algunos elementos específicos, ¿sí? Um, Volvemos a la parte teórica, vamos a ir mezclando un poquito las dos cosas para ir entendiendo cómo se relacionan los procesos. Dentro del proceso de interoperabilidad de IFC, lo que nosotros hacemos es crear una base de datos, es otra, ¿cierto? O sea, nosotros modelamos en software de creación de contenido y lo que estamos haciendo es generar o diseñar o, ¿cierto?, proyectar a través de un modelo 3D una base de datos de información, ¿cierto? A través de los parámetros BIM y todo esto. Dentro de esta base de datos, algo importante que nosotros tenemos que tener claro es que los modelos tienen que tener una cierta estructura de organización, ¿ya? Y esta estructura lo podemos ver al lado izquierdo, ¿sí? En el árbol de procesos o de estructura de modelos BIM, ¿ya? Y este debiese ser como el criterio genérico de estructuras de modelos, el del lado izquierdo. Es decir, primero tenemos como raíz el proyecto, ¿cierto? El IFC Project. Después tenemos el IFC Site, que nos indica la ubicación. Luego el IFC Building, que nos va a indicar el tipo de edificio, porque nosotros podemos tener dentro de un proyecto distintos edificios, distintos módulos, ¿ya? O podríamos tener gestionado el proyecto por distintos bloques o grupos de sistemas constructivos. Y después cada edificio va a estar, ¿cierto?, subdividido en conjuntos de niveles, los floors, los pisos, los IFC Building Story, ¿ya?, que básicamente son los niveles, ¿cierto? Tengo elementos agrupados por el nivel 1, por el nivel 2, nivel 3, etc. Y ya finalmente cada elemento de forma individual, ¿cierto? Los IFC Elements.
IFC wall, muro, IFC stairs para la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos que uno revisa primero que todo es la estructura y que esta estructura sea coherente. ¿Ya? Por ejemplo, esta estructura se relaciona directamente con lo que vimos en el mail. Entonces, cuando nosotros revisamos el mail, ¿se acuerdan? Ah, primero existe un punto que nos decía el 3.1, el nombre del proyecto. Ah, y después había otro que nos decía la coordenada. Ah, y después nos decía otro que indique el nombre del edificio. Y después el nivel, y después los niveles. O sea, perdón, y después los elementos. ¿Se fijan? Esta es la estructura. ¿Sí? Esta es un poco la estructura. Hay un manual de IFC que es súper interesante, que lo creó, lo desarrolló Sonda. Si ustedes buscan manual IFC Sonda, lo van a encontrar rápidamente en Google o pueden ir directamente a la web que les aparece en el apunte. ¿Ya? Es un manual genérico, gratuito, que está disponible en la red y que nos explica en general cómo nosotros vamos a construir los IFC y cómo los vamos a administrar dentro de un proceso BIM, ¿ya? Y cuáles son algunas palabras claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es una herramienta, pero fundamental para el modelador BIM, porque tiene que saber cómo utilizar todos estos IFC, ¿ya? Veamos entonces un poquito cómo se lleva entonces esto a la práctica. Vamos a hacer una comparación con la estructura IFC y vamos a ver un poquito cómo esto se aplica en distintos software. Vamos a ver la aplicación en Navisworks y vamos a ver la aplicación en BIM Collab Zoom, ¿ya? Entonces, acá en esta pantalla tenemos al lado izquierdo la misma estructura de organización que habíamos visto para los IFC y al lado central tenemos el árbol de proyecto de Navisworks y al lado derecho tenemos el árbol de proyecto en BIM Collab. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esta estructura que nos aparece acá es un poco similar. ¿Ya? Y esa estructura es la que se refiere el manual de IFC de cómo organizar la estructura de los modelos. ¿Ven? Lo que aparece al lado izquierdo. Y la idea es que estos sean los mismos en todos los software. Por supuesto que esto no ocurre. ¿Ya? O sea, uno dice, bueno, la estructura IFC óptima debe ser esta. Pero una casa de software dice, no, yo lo voy a trabajar así, yo lo voy a trabajar así, yo lo voy a trabajar así. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, eh, es una pregunta compleja, pero yo creo que cada uno tiene su estructura independiente de organización y los software ya vienen trabajando hace muchos años y ahora que el IFC, ¿cierto?, se está utilizando, no van a cambiar toda su estructura informática para readaptarla a esto. Pero sí tenemos los IFC que nos permiten que los usuarios lo hagan. Además que los distintos estándares también van a trabajar los IFC con distintas configuraciones. Entonces, no tendría sentido que los softwares se adaptaran, por ejemplo, a la estructura del mail, ¿cierto? Si en otros países o en otros lugares van a utilizar otra, ¿ya? En fin, para nuestros propósitos vamos a utilizar esto. Ahora entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Navisworks, al lado derecho, tenemos el árbol de proyecto de Navisworks y podemos ver cómo se relacionan cada uno de estos criterios. ¿Ven? Entonces, primero tenemos, fíjense aquí en Navisworks, ¿qué nos dice el árbol de proyecto? Primero tenemos un texto que dice rev-may.ifc. Ese es el nombre con el cual yo guardé el archivo, no es el nombre del proyecto. ¿Se acuerdan que cuando vimos el mail dijimos, el punto 3.1 nos dice el nombre del proyecto? Entonces uno dice, ok, pero si yo lo guardo como y le coloco el nombre del proyecto y basta. No basta, porque si yo luego voy a extraer una base de datos y el nombre del proyecto no estaba incluido en la base de datos, entonces voy a tener problemas de compatibilidad. No es lo mismo la información que uno coloca en la viñeta, ¿cierto? O en el rótulo o en la estructura de nuestra base de datos, que la información que uno tiene en la parte de afuera, lo que uno ve, el nombre del archivo, el nombre del texto, etcétera. Además que el nombre del archivo puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vemos. Luego, si se fijan, nos aparece un dato 0001. Y uno dice, ¿qué es eso 0001? Ya. Luego vamos a ver que en realidad ese es el nombre del proyecto para Revit. Este modelo fue exportado a partir de Revit. Entonces ya estamos diciendo, oye, pero qué extraño. ¿Cómo si yo le coloco el nombre del proyecto a Revit y exporto a IFC, debía desaparecer el nombre del proyecto? Sí, pero en Revit el nombre del proyecto aparece como número de proyecto, IFC. ¿Ya? IFC Project. Ese es el número de proyecto en Revit. Entonces, si yo exporto
Y probablemente va a ser súper común que muchas veces les lleguen los proyectos y uno va a mirar ahí, va a aparecer 0001. Ah, ya, este proyecto lo trabajaron en Revit y lo exportaron tal cual. Entonces ya me dice que el proyecto fue exportado sin siquiera revisarlo, ¿eh? Entonces ya el 001 me dice ya no se trabajó el nombre del proyecto. Solamente le colocaron el nombre al archivo, que es distinto, que es el nombre que aparece arriba, ¿ya? Después tenemos el IFC Site, que viene por defecto, que tiene que ver con las coordenadas y cómo nosotros indicamos eso, ¿sí? Cómo indicamos cuál es el sitio del proyecto, la ubicación, etc., ¿ya? Después tenemos el IFC Building, que tiene que ver con el tipo de edificio, módulo, bloque o conjunto de elementos que nosotros vamos a agrupar. Si el proyecto es muy grande, obviamente lo vamos a separar por bloques, ¿ya? Y luego tenemos, si se fijan, el IFC Building Story, es decir, los niveles. Los elementos que pertenecen al nivel 1, los elementos que pertenecen al nivel 2, los elementos que no tienen asociado un nivel determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos entonces los elementos tipo IFC. ¿Ven? Que son los objetos en función de las clases IFC a las cuales se les relaciona. ¿Cuáles son esas clases IFC? ¿Cuáles son los nombres de los elementos IFC? Ah, vienen en un archivo que habíamos mencionado antes y que está dentro de los archivos para que ustedes desarrollen sus tareitas acá en el módulo, en el curso, y es la matriz de entidades IFC. La matriz de entidades IFC, entonces, nos va a indicar para qué elementos se les asocia estas clases IFC, ¿ya? Estos códigos IFC, estos nombres IFC. El IFC, por ejemplo, Wall para muro, el IFC Windows para ventanas y así, ¿ya? Además que hay elementos que tienen sus elementos IFC. Entonces, al principio uno puede decir, ah, pero qué fácil, door, puerta, window, ventana. No todos entienden eso. Y después cuando empezamos a ver los subelementos, ah, y el marco, y la hoja, y el dintel, chuta. Entonces, el IFC nos permite estructurar toda la organización de los elementos y del contenido dentro de una base de datos con un lenguaje común. Además que existe otra cosa, las traducciones de los software. Si ustedes se fijan, los software al traducirlos tienen nombres distintos, según sea la traducción, según sea el origen o según sea el estándar con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, eh, Revit tiene la traducción de vigas como, ¿cómo se llaman? Se llaman armazón estructural. Entonces, chuta, alguien que tal vez no esté familiarizado con ese concepto va a decir, oye, pero ¿qué es un armazón estructural? Y a lo mejor se va a marear mucho y no lo va a entender y le va a costar llegar a que, ah, sí, son vigas. Pero ¿y por qué no se llaman vigas? Ah, pucha, es que las vigas vienen de, ¿se fijan? Los ejes. Nosotros les decimos ejes, pero en realidad no es el nombre correcto, no son ejes. Son rejillas, son grillas, son grids, ¿sí? Eh, me, me- a propósito, el otro día conversaba con un colega arquitecto y me decía que los concursos internacionales todos se caen por lo mismo, porque nosotros utilizamos muchos conceptos que en realidad no tienen mucha correlación con los conceptos originales. Las cerchas, los ejes, ¿ya? Las elevaciones y ese tipo de cosas. Entonces, así hay muchas ideas que tienen que ser un poco más estandarizadas y por eso es que existen estos, entonces, códigos IFC, ¿cierto? Para referirlo a todos los elementos constructivos de un tipo. Así que es súper importante esta organización. En el caso de BIM Collab, aquí vemos al lado derecho la organización del árbol en BIM Collab. Cada software podemos ver entonces que se organiza de forma distinta, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante entender cuál debe ser la estructura IFC a revisar. No es tan complejo porque después nos vamos a dar cuenta que el main nos facilita mucho el trabajo con eso, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces vemos acá, primero tengo el IFC Project, ¿ven? Aquí sí me aparece con el nombre del archivo que yo guardé incorrecto, ¿ya? Porque debiese entregarme la propiedad IFC. Luego el IFC Site, si se fijan aquí me aparece por defecto, por default. Después tenemos el IFC Building, que me dice que es desconocido. Después me dice el IFC Building Story, que ok, pertenece al nivel 1. Y luego cada uno de los elementos desglosados dentro de ese nivel, ¿cierto? Obviamente con su clase IFC, puertas, aperturas, ventanas, muros, etc. ¿Eh? Entonces fíjense que es levemente distinto, ¿ya? Y si... ya, no está la comparación. Pensé que lo tenía, lo tengo en otro slide. Ya,
Pero si vemos la comparación es levemente distinta, ¿ven? O sea, aquí me aparecen datos e información que no voy a ver tal vez en BIM Collab, y a su vez la información que aparece en BIM Collab tal vez no la voy a ver en Navisworks. ¿Y por qué? Siendo que pertenecen al mismo archivo y contienen los mismos elementos. Ah, porque los software tienen una organización, una estructura distinta. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que forzar al IFC a que se comporte bajo la estructura de nuestro estándar, ¿ya? Del estándar nacional, del MEI, etc. ¿Sí? Entonces, veamos la aplicación. Acá ya habíamos mencionado un poquito, habíamos desarmado el MEI, ¿ya? Ahora estábamos explicando cómo se integraba esto dentro de un modelo, ¿ya? Y aquí vemos el ejemplo, se fija en el 3.1 que nos dice, el nombre del archivo. Y nos da un ejemplo, nos dice, mira, asegúrese de utilizar una denominación coherente, por ejemplo, por disciplina. ¿Ah? Ejemplo, código del edificio, guión código de la disciplina, guión código del componente si lo requiere. ¿Cuál es el parámetro IFC para el nombre del archivo? IFC Project. ¿Vale? IFC Project. Veamos dónde está esto. Si nosotros empezamos a analizar la estructura, que fue lo que habíamos visto antes, podemos ver que, claro, pues cada elemento se va agrupando según estos criterios, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a Revit, ¿sí? El nombre del archivo que nosotros vemos como 001, que aparece acá, ¿ya? En Revit el parámetro se llama nombre del proyecto, ¿ya? El parámetro se va a llamar nombre del proyecto en Revit, ¿sí? Y ese se asocia entonces al valor IFC Project dentro de la estructura de datos, ¿ya? Lo vamos a ver con el software más adelante, así que no hay problema. Ahora lo voy a mostrar de forma teórica y ordenadita para que después podamos ir ya haciéndolo nuevamente, pero con la parte, con los distintos software que vamos a utilizar. Nosotros podemos abrir un IFC con cualquier tipo de lector de texto, porque el IFC básicamente es un código de datos en TXT. ¿Ya? Entonces, si yo voy al archivo en el cual exporté el IFC y le hago clac, clac, es clic derecho con el mouse, le hacemos clac con el mouse y abrir con, y luego elegimos entonces abrir con el bloc de notas, con WordPad o con algún otro software que nos guste para lo que es interpretar código de programación, ¿ya? Prefiero el WordPad al bloc de notas, porque el bloc de notas es como que no tiene formato, entonces de repente uno ve una ensalada de cosas y a ver, se pueden marear, se van a marear igual, pero de repente el WordPad viene a ser un poquito más estructurado en función de cómo están organizados los textos, nada más que eso, para la visualización, ¿ya? Pero son puros códigos. Y ese es el código, ¿ven? Cuando uno abre el IFC en un bloc de notas o en un archivo de texto, lo que uno va a ver es esto, código de datos. ¿Qué es lo interesante y lo importante de ver acá? Es que aquí entonces nos van a aparecer toda la información, ¿cierto?, del proyecto. Y aquí aparece todo. Entonces tenemos la viñeta, nos aparece cómo fue exportado el modelo, cuál es el nombre, cuál fue la fecha, cuál fue el tipo de valor IFC con el que se exportó, y después todos los componentes, por ejemplo, el muro, la puerta, pero aparecen codificados por coordenadas tal vez, ¿ya? Por ciertas órdenes informáticas, etc. ¿Ya? Así que esto es un IFC, básicamente, ¿sí? De nuevo, volvemos entonces y ahora entendemos que, el IFC Project entonces no es tan simple como decir, ok, guardemos el archivo con un nombre X y sería, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Es súper importante entender el manejo del IFC, o sea, por parte del modelador, es clave, ¿ven? Nosotros, como revisores, vamos a revisar rápidamente y validar con MEI, con sistemas que ya vienen automatizados, pero también tenemos que entender de dónde viene esto, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahora si yo voy lo reviso en Revit y veo este valor, entonces el parámetro en Revit va a tener asociado el valor 0001. Abran cualquier modelo en Revit y si se van a los parámetros del proyecto se van a encontrar con que el nombre del archivo siempre es 0001, ¿ya? Independiente de que uno guarde el archivo .rbt con otro nombre,
¿ya? O sea, son cosas distintas. Por eso es que hay que diferenciarlo dentro del IFC, ¿sí? Y ese aparece aquí, ¿ven? Entonces aquí dentro de la estructura de datos tenemos como guardé el nombre del archivo, se llama rep-mail.ifc, pero el nombre de proyecto se llama 0001, incoherente. ¿Cómo nosotros revisamos esto dentro de del software Revit? Nos vamos a la pestaña Gestionar y aquí nos aparece este icono al lado izquierdo, ¿ya? Que es Información de proyecto. Ese icono entonces nos va a abrir este cuadro de diálogo en donde vamos a ver aquí la información del proyecto, ¿ven? Y esta es como la viñeta de Revit, por así decirlo, en donde nosotros vamos a guardar o rotular en qué consiste el proyecto que estamos haciendo, ¿ven? Y aquí están los parámetros. Y si se fijan en la parte inferior, nos aparece ficha de emisiones, estado del proyecto, nombre de cliente, dirección de proyecto, nombre del proyecto y número de proyecto. Si yo veo el valor nombre de proyecto, yo podría decir, pero claro, pues, entonces ahí está, ese es el nombre del proyecto, entonces ahí es donde yo voy a tener que colocar el código que me indica el IFC y la solicitud de información. Al ladito, ¿eh? No. Si yo veo a qué se refiere ese nombre del proyecto, ese nombre de proyecto se refiere al nombre largo del proyecto, ¿ya? Generalmente dentro de los proyectos nosotros tenemos dos nombres, ¿cierto? El nombre del proyecto, no sé, normalización del hospital, tanto, 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 tanto. Pero el código del proyecto es otro. HP-ARQ de arquitectura, versión 1, edificio A. ¿Se fijan? Entonces, es totalmente distinto, ¿ya? El valor al cual nosotros lo vamos a ver dentro de Revit, ¿sí? Después, entonces, si se fijan, el número de proyecto, entonces, es el que nosotros vamos a asociar al valor 3.1 de IFC. Y a ese le llamamos el nombre del archivo. Y el nombre de proyecto que aparece en el rótulo de Revit es el nombre largo. ¿No? ¿Se fijan? Ahí ya puedo colocar el desarrollo completo del proyecto. ¿No? Y en el número de proyecto voy a colocar el código asociado a lo que me pide la SDI, al nombre real. ¿Sí? Entonces acá podemos ver al lado izquierdo el mismo cuadro, ¿eh? Y aquí están los valores IFC que nosotros debiésemos incorporar. Por supuesto, estos son los que vienen por defecto. Hay cosas que todavía no aparecen acá y que aún no hemos revisado y que son IFC. ¿No? Y aquí al ladito derecho nos aparecen algunos parámetros IFC asociados a la configuración de proyectos según el menú de ayuda de Revit. Uno puede ir al menú de ayuda y ver a qué se refieren cada uno de estos parámetros IFC. ¿Se fijan? Y esto es lo que básicamente uno va programando después. ¿Sí? Después, guardamos nuevamente el modelo de Revit, exportamos a IFC, ¿ya? Actualizamos los modelos dentro de los software, dentro de BIM Collab y dentro de Navisworks, y vemos lo siguiente, fíjense. Ahora la estructura en el software en Navisworks cambió. ¿Ven? Entonces tenemos el nombre del archivo, que es el nombre con el que se guarda el archivo. Después tenemos el nombre del archivo, que viene a ser el nombre del proyecto. ¿Ven? Y ahora aparece como 3.1 el nombre del archivo. ¿Sí? Y no aparece como 0001. Entonces, importante. ¿Ya? Lo mismo después en BIM Collab. Cuando ustedes vean el software, veamos BIM Collab, se van a dar cuenta que yo puedo seleccionar entonces la estructura base, la raíz del modelo, y ver abajo en las propiedades a quién se refiere. ¿Ven? Entonces aquí tengo las propiedades del proyecto y aquí me dice, el valor IFC es IFC Project y el nombre entonces va a ser 3.1 nombre del archivo. Perfecto. Lo mismo luego, ¿cierto?, con el caso del site. Entonces, si yo veo el site, me aparece por default en ambos software, en Navisworks al medio y en BIM Collab Zoom al lado derecho. ¿Se fijan? Entonces aquí me aparece el nombre del terreno y me aparece como default. Chuta, ¿y ahora dónde está? Si nosotros vamos a Revit y lo vemos dentro de los parámetros de proyecto, no existe. No existe ese valor. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que crearlo. ¿Y cómo lo creamos? Con un pequeño cuadro de diálogo que aparece por acá, desde la pestaña Gestionar, y que son los parámetros de proyecto. Y desde acá nosotros podemos añadir todos los parámetros que nosotros queramos. Podemos crear parámetros nuevos, etc. La idea entonces es que de acá, este es el proceso
¿ya? Para crear parámetros IFC. Así que esta parte es como súper importante para, específicamente para el modelador y para el revisor, saber un poco cómo es la estructura, ¿ya? De este contenido. Entonces, cuando uno va acá a las propiedades de parámetro, el software te pregunta, ok, ¿qué tipo de parámetro vamos a crear? ¿Parámetro del proyecto o un shared parameter? Un parámetro compartido. Nosotros podemos intercambiar parámetros y yo puedo enviar mi archivo de parámetros a otros usuarios, etc. Y acá, fíjense, le voy a colocar el nombre. Ah, ok. Voy a cambiar el nombre del terreno. Le voy a indicar que la disciplina es común, porque en realidad es para el proyecto. El tipo de parámetro va a ser un texto y mi grupo de parámetros va a ser IFC. Ah, ya. Y luego al lado derecho yo le indico en dónde voy a aplicar ese parámetro. En particular, en este caso, se lo vamos a aplicar a el grupo de información de proyecto, ¿cierto? Que es donde estábamos anteriormente. Acá. Entonces, si se fijan, ahora ya nos aparece un nuevo parámetro, ¿ven? Ahí, IFC Site Name. Y ese es el nombre del terreno, ¿ven? Ese es el nombre del terreno. Y así entonces es como nosotros vamos a asociar estos primeros puntos con, por ejemplo, Revit, con BIM Collab Zoom para revisión y Navisworks para gestión. ¿Ven? Y fíjense, entonces, el primero que es el 3.1, nombre del archivo, perfecto, ahí está. Y perfecto, nos aparece bien en la estructura de ambos software. Después, el site name, ahí está, site name, ¿ven? El nombre del terreno. Nombre del terreno. Ah, perfecto. Después, nombre del edificio. Ahí está. Le puse el nombre del proyecto, pero se refiere al nombre del edificio, bloque o conjunto, ¿cierto? Ahí aparece. ¿Eh? Y ahora, fíjense, esta es una estructura organizada correctamente a través de IFC. ¿eh? Tenemos el nombre del proyecto, el nombre del terreno, el nombre del edificio y luego cada uno de los elementos agrupados por nivel. ¿ya? Este manual entonces es súper importante como nosotros lo utilizamos de forma práctica en distintos software, así que estos pasos que están acá vienen a ser clave para lo que es verificar que un proyecto venga correctamente estandarizado, venga correctamente organizado, etc. ¿ya? Así que es súper importante cómo trabajamos el IFC. Después vienen algunos puntos adicionales, pero ya se refieren, por ejemplo, a los parámetros y objetos contenidos en los modelos. El primer grupo de puntos que nosotros revisamos, el punto 3, tiene que ver con la organización del proyecto. Y después ya el punto 4 tiene que ver con la organización de los elementos del modelo, es decir, estos familias inteligentes, como le llamamos, ¿sí? Rápidamente, algunos de los puntos personalizados acá son la resistencia al fuego, por ejemplo, cuál es el valor IFC, Fire Rating, entonces yo voy a indicar si es que los elementos contienen o no el valor de resistencia al fuego. Ojo acá, y después vamos a ver que es súper interesante que en realidad esto como es automatizado, puede que contenga la información, pero que no sea la información que nosotros necesitamos. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, Fire Rating, por solamente para que aparezca el contenido, le voy a colocar resistencia al fuego según especificaciones técnicas y le coloco a todos los elementos ese valor. Claro, si después yo soy revisor y aplico el mail, va a pasar, me va a aparecer todo verdecito, perfecto, maravilloso. Tiene la información que se le solicitó, pero ¿es coherente con el proyecto? Entonces siempre hay que ir haciendo una revisión visual. Ojo con eso. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en este mismo caso, ¿ya? Estamos en BIM Collab Zoom y podemos ver que nos vamos a las Smart Views, ¿ya? Revisión de vistas inteligentes, al MEI, al grupo de vistas de revisión para validar el MEI, y aquí abajito nos aparece el último que es el conjunto de resistencia al fuego. Si yo le hago doble clic, puede que los elementos me aparezcan en rojo si es que no contienen ese parámetro o no cumplen con esa regla de revisión, y en verde cuando sí cumplen, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Eso es un poco la forma en cómo revisan estos software. Nos va a mostrar en rojo ciertas características cuando no las cumplen y en verde cuando sí, o a los elementos que sí, ¿ya? En este caso, entonces, es más sencillo porque el parámetro en realidad con el fuego nos aparece en gran parte de las familias y de los elementos contenidos en Revit, así que no vamos a tener mucho problema, mucha complicación con eso. ¿eh? Aquí, por ejemplo, si estamos en Revit, basta con que yo seleccione un muro, nos vamos a las propiedades del elemento, ¿cierto? En editar tipo, y podemos ver dentro de sus propiedades, en la parte inferior, que nos aparece acá el valor. ¿eh?
calificación para incendio. Ese es el valor IFC, como nosotros lo vemos en Revit. Generalmente viene vacío, entonces si yo lo agrego ahí, le voy a colocar, según ET. ¿Es correcto? ¿No es correcto? O debiera decir F15, F30, F90. ¿Ven? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Esas son algunas de las pillerías que uno puede ir haciendo en BIM y que tenemos que saber que entonces exigen una revisión también, una validación visual. ¿Sí? Ejemplo, entonces, ¿ven? Si yo nuevamente indico ahora, perfecto, selecciono el muro en BIM Collab, ahora estamos en BIM Collab, ¿ven? Y voy a revisar el valor de resistencia al fuego. Ahora me aparece, ¿ven? Aparece aquí Fire Rating como F30. Ya, y reviso que ese valor exista dentro del elemento y que también sea coherente con lo que se pide en la solicitud de información. Porque la solicitud de información puede decir, basta con que contenga el valor de resistencia contra el fuego, porque a lo mejor va a ser agregado más adelante, en la fase de construcción, puede ser, ¿ya? Y tal vez yo no le agregué el parámetro, simplemente no existía, ¿ya? Entonces, primero lo hago existir y puedo colocar un valor genérico, según especificaciones técnicas o según la fase de construcción. Pero si la SDI requiere que el valor sea preciso, entonces se debe indicar para cada elemento su valor apropiado de resistencia al fuego, según el catálogo, según la declaración del proveedor, la ficha técnica, etc. Entonces, dependiendo de eso. ¿Ya? De esta forma, entonces, nosotros podemos ir revisando los elementos. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de puertas, aquí estamos en Revit, y el mismo modelito tiene dos puertas. Una más pequeña, ¿ven? De 70 por 2 metros, y otra más grande de 80 por 2 metros. Entonces, el manual básico, el MEI, viene con estas reglas de revisión. Se fijan 3.1, 3.2, igual que el archivo que nosotros vimos, ¿cierto? Que el manual. Pero nosotros podríamos eventualmente crear nuestros personalizados. También lo comenté. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos hacer clac dentro de las reglas de revisión, clic derecho, y desde ahí tenemos las distintas opciones para crear, duplicar, modificar, etc. ¿Sí? Y aquí están todas las reglas, los criterios lógicos. Esto lo vamos a ver ya de forma más detallada en las siguientes sesiones. Así que aquí lo voy a explicar solamente para ver un poquito las posibilidades. ¿Ya? Podemos agregar entonces vistas de revisión, criterios, estos son criterios lógicos, ¿ya? A través de procesos un poco booleanos, y nosotros podríamos decir, pero identifícame entonces los elementos que cumplen, que no cumplen, coloreámelos de una manera u otra, etc. Entonces nosotros podemos ir jugando con los software de revisión, este es un software de revisión como BIM Collab, para ir validando distintos aspectos, distintos criterios personalizados también. Ustedes no van a crear solicitudes de información, la solicitud de información ya va a venir lista. Lo que ustedes van a hacer va a aplicar esa solicitud de información. Así que importante como nosotros también nos vamos adaptando a estos procesos. ¿Sí? Conclusión, y ya con esto termino y vamos a resolver preguntas y a ver que participemos todos. Así que vamos colocando las preguntas para que podamos ir interactuando en los siguientes minutos. Ya habíamos comentado hartas cosas que fui adelantando, pero de todas maneras concluyo. Los roles, las tecnologías, los usos nos dicen que BIM no es un software, no es un solo software, es una metodología y debe implementarse. Eso lo decimos todas las clases, pero que no se nos olvide, ¿ya? Igual que mi hijo, pero no me repitas, no importa, hay que repetirlo porque no se lo olvida. Una correcta implementación BIM debe estar especificada en la SDI y en el PEP, ¿cierto? Entonces, de esta forma van a conversar las metodologías entre el proveedor y el mandante, ¿no? La interoperabilidad es clave. Estamos entendiendo qué es lo que es interoperabilidad. Habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Que el concepto no existe como tal. Nosotros nos colgamos de una definición ahí media gringa y, ok, ¿ya? Interoperability. Pero tenemos que entender a qué se refiere la interoperabilidad y también esto de que el BIM ya sea algo colaborativo. Es decir, que tenemos que pensar en el de al lado, en el de atrás y en el de adelante, ¿ya? Las herramientas de revisión y validación BIM deben estar configuradas según la solicitud de información, por ejemplo, lo que mostrábamos recién con BIM Collab, ¿ya? La configuración que tenga va a depender del tipo de proyecto que revisemos y cómo nosotros lo vamos a validar, ¿cierto? Es decir, de la SDI, la solicitud de información. Por supuesto, los software que interpretan IFC, así como también los modelos originales en los cuales se creó el contenido,
nos van a ayudar mucho lo que es automatización de los procesos y los proyectos. Pero es necesario también que cada rol BIM asociado a estas metodologías tengan también ciertas las capacidades específicas para cada aplicación. O sea, nunca es muy apropiado como que ya hagamos un curso de Revit y listo, sí, sabemos BIM. No, todo lo contrario. O sea, sabemos usar un programa nomás, ¿ya? Pero no lo hemos aplicado a una metodología o a un proceso, ¿sí? Smart View del mail nos permite verificar rápidamente modelos, verificar si cumplen, verificar ciertos aspectos normativos, etcétera, ¿sí? La implementación del IFC se relaciona directamente con el conocimiento técnico del formato y sus configuraciones. Ya esa pega del modelador, lo hemos dicho muchas veces. No hay que llegar y decir, yo sé Revit y me dijeron que de aquí se exportaba y listo. El estándar y el MEI representan los contenidos mínimos establecidos para una correcta implementación BIM. O sea, es como el criterio mínimo que debiese tener como organización un modelo, ¿ya? Por un tema estructural, por un tema de gestión, por un tema de estándar, por un tema de configuraciones. Y la cantidad de información que tengamos en el BIM van a ser esta base de datos fundamental. ¿Para qué? Para las EAI, estados de avance de información de los modelos BIM. Por tanto, es súper importante que la SDI siempre esté acotada a eso y a los requerimientos BIM, ¿cierto? O sea, yo no voy a pedir más de la SDI porque no tendría sentido, ¿sí? ¿Y para qué? Para no generar tiempo, recursos, gastos extras que no aporten al proceso. Así que importante ahí establecer eso, ¿sí? Y listo. Entonces, con eso ya terminamos y veamos acá algunas de sus consultas, chiquillos. Vamos comentando un poquito qué les parece, cómo ustedes creen que esto del IFC también les va a aportar y apoyar dentro de los procesos BIM, de revisión, etcétera. Así que vamos viendo esto. A ver, Pedro, ¿dónde se pueden crear nuevas Smart Views? En el mismo BIM Collab. Sí, vamos a crear Smart Views. De hecho, recién les di el paso a paso ahí, un pequeño tutorial para que ya puedan ir como estudiando esa parte y si tienen más consultas ya en las clases siguientes, netamente vamos a trabajar con BIM Collab y con Navisworks, ¿ya? En Navisworks básicamente vamos a hacer el Clash Detective, que viene a ser como el informe de revisión de interferencias o conflictos. Vamos a verificar algunas o a validar algunas reglas también de revisión con Navisworks para ir haciendo seguimientos a ciertos conceptos. Y en BIM Collab lo que vamos a hacer es revisar BIM Collab, vamos a instalar, les voy a mostrar también cómo instalarlo, porque a veces va cambiando un poquito, les voy a mostrar cómo trabajar con el mail directamente, vamos a hacer este mismo proceso, pero ya trabajándolo paso a paso en BIM Collab, ¿sí? Y vamos a ir viendo los modelos y todo lo demás, así también como los aspectos de navegación, pues la idea es que aprendamos también a navegar y a trabajar con el software, que esa va a ser la herramienta principal de ustedes. Y ahí vamos a crear nuevas Smart Views y vamos a crear un par de reglas de revisión para validar ciertos aspectos que sean interesantes para ustedes, como las puertas, como los espacios, como ciertos distanciamientos mínimos, ¿ya? M. Baeza, no entiendo por qué el nombre del proyecto en IFC es tan importante. Chuta, al principio yo peleaba mucho con el IFC y para mí el IFC era como que no, todavía me cae mal, me sigue cayendo mal porque lo encuentro súper engorroso, ¿ya? Pero claro, porque yo al principio venía desde el punto de vista del modelador y el coordinador, entonces a mí me gustaba crear información y que saliera todo del BIM. Pero después cuando me decían, no, pues que ahora hay que pasarnos a sistemas de revisión estandarizados y hay que programar IFC, pero ¿para qué? ¿Ya? Entonces, con el tiempo y justamente también trabajando en el área de revisión, me di cuenta que sí, que esa organización resuelve mucho. Porque tú después vas a tener tabulado, estructurado, a qué se refiere el nombre del proyecto, cuáles son los distintos elementos que contienen el proyecto y vamos a hablar el mismo idioma. Es súper importante, porque no es solamente guardar el archivo. Es típico cuando guardamos el archivo y guardamos el archivo con un nombre de proyecto final, y después versión 2 final, y después versión 3 final. Ahora sí que sí, ¿se fijan? Entonces, el nombre del archivo no siempre va a ser el nombre del proyecto, y el nombre del proyecto va a estar contenido dentro de la base de datos, y no en el nombre del archivo que nosotros vemos cuando miramos el icono. ¿Se entiende, no? Por eso es que es súper importante que el IFC Project ya esté declarado dentro de la base del proyecto y que no sea meramente el nombre que uno le coloca al icono. ¿Ya? Esa es la gracia, que el nombre del proyecto sea siempre consistente y coherente con el proyecto en sí, cosa que muy pocas veces ocurre, así que lo he visto mucho. Ok,
Garrido. El Navisworks se complementa con BIM Collab, o puede usarse uno, tengo entendido que Navisworks aplica BIM 5D. Ya, sí y no. Cada software BIM, cada aplicación, cada herramienta BIM tiene un propósito diferente. Navisworks es de pago, primero que todo. Es una herramienta super power, super potente, porque nos va a permitir gestión, ¿ya? Navisworks se utiliza mucho para gestionar y simular procesos constructivos. Por ejemplo, hacer carta Gantt, que ese es el 4D que le llamábamos antes, ¿cierto? La carta Gantt visual, y uno puede ver cómo se va desarrollando la obra y poder dentro de eso simular y hacer distintas intervenciones. Por ejemplo, chuta, yo constructor no alcanzo a hormigonar en esa fecha, a ver, probemos otras alternativas. Yo no alcanzo a llegar con los fierros acá, o la posición de la grúa me incomoda en esta parte del proceso, ¿se fijan? Entonces, Navisworks nos va a permitir mucho eso. También tiene la parte Navisworks súper potente lo que es el Clash Detective, que nosotros vamos a ver esa parte, sí. En eso nos vamos a enfocar, que es el detector de interferencias, y el 5D, que es de costos, sí. Es super power también con lo que es ubicación y presupuesto en Navisworks. Por eso se usa principalmente para lo que es gestión. Se usa mucho en gestión de obras, en proyectos industriales también, ¿ya? En cambio, por ejemplo, BIM Collab lo utilizamos específicamente para validar reglas de revisión. Entonces, es un software livianito, muy livianito, es gratuito, es freedom total y es súper potente para ese aspecto. Entonces, con el mail, por ejemplo, doble clic y vamos a validar y ver si el modelo cumple o no cumple con lo que se solicitó. Eso no lo podemos hacer en Navisworks, ¿se fijan? Entonces, ahí vamos a ver un poquito las diferencias para eso. Vamos a ver los dos software y vamos a desarmarlos para entender también cuáles son las posibilidades de cada uno, para qué nos sirven y para qué no nos sirven. ¿Ya? Así que, súper bien. Para la clase de BIM Collab Zoom, será posible tener un modelo compartido para ir siguiendo la explicación. Es el modelo que tienen ustedes de ejemplo. Les dejé varios modelitos ahí dentro del curso. De hecho, el modelo que les puse como ejemplo acá, el que vimos recién, está ahí. Y tienen después el modelo para el proyecto final, que está dentro también de los archivos del complemento del curso. Así que si quieren pueden ya comenzar a trabajar, por ejemplo, con el proyecto final del curso. De hecho, debiese comenzarse a trabajar dentro del módulo 3, o sea, en la clase anterior. Así que les recomiendo que si ustedes quieren, utilicen el mismo modelo para que lo vayan resolviendo y puedan ir revisándolo en paralelo y de paso van haciendo el proyectito final, ¿sí? Así que ahí también tienen una recomendación para ir trabajando con lo mismo, pero sí tienen los modelitos ahí, ¿sí? Cada vez que Troncoso, cada vez que exporta un archivo desde el software nativo a IFC, se debe configurar con sus parámetros según lo que se requiera, se puede configurar desde el comienzo para que sea exportable con las características. Súper. Mira, algo interesante de eso, y que también lo hemos comentado muchas veces, lo que uno hace en BIM lo hace una vez, ¿cierto? Porque tenemos plantillas, porque tenemos nuestros templates de vistas, template de proyectos, template de familias, entonces lo hacemos una vez. Lo hacemos una vez, lo dejamos guardado y después cada vez que volvamos a exportar o a revisar esto, se va a hacer de forma automática, ya lo vamos a ver, ¿sí? Así que solo una, ¿sí? Entiendo un poco el rol de revisor. ¿Crees tú que es fundamental que un revisor tenga amplios conocimientos de modelador para detectar quizás defectos con el traspaso de información a través de IFC? Ya, súper Pedro, mira. De hecho, uno de los aspectos o de los objetivos específicos de este curso es que ustedes tengan también criterios de un poquito de modelación para entender este proceso, ¿ya? Por eso es que desarmamos Revit hace poquito, ¿se acuerdan? Y vimos cómo ver los parámetros de los elementos, ver las diferencias entre lo que es una familia, lo que es un proyecto, lo que es una plantilla, ver cómo revisar elementos específicos. Si yo selecciono un muro, dónde voy al botón de sus propiedades, lo que vimos recién, por ejemplo, para agregar los comandos IFC o las extensiones IFC específicas para lo que es el proyecto, el sitio y parámetros tal vez como el de resistencia al fuego. Vamos a ver un par más adelante, ¿ya? Cuando estemos trabajando con BIM Collab. Ojo, cuando estemos con BIM Collab, vamos a trabajar con BIM Collab y Revit en paralelo para ir viendo justamente ese proceso. ¿Qué pasa si yo cambio un parámetro IFC acá? ¿Cómo lo actualizo y después lo abro en BIM Collab y lo reviso? ¿Ya? Así que justamente uno de los objetivos de este curso es que ustedes tengan ciertos criterios de modelación para que puedan entender cómo se gestiona este traspaso de información con IFC, ¿ya? Pero, ojo, siempre desde el punto de vista del rol de revisor,
¿sí? Pero así como que sea fundamental, fundamental, así como que el revisor tenga que ser modelador, no necesariamente, ¿ya? Y que el modelador tenga que ser revisor tampoco, ¿ya? Pero sí hay que entender desde el punto de vista teórico, más o menos desde dónde está la información. IFC tiene que tener una estructura de datos. IFC, el nombre del archivo, le di muchas vueltas al nombre del archivo, pero es que cuando uno después se lo explica a un modelador que no cacha de IFC o que no tiene idea de los procesos de revisión, te va a decir, no, pero es que yo exporté IFC. Si el programa decía, ¿no? Sí. Y en general, los profesionales somos, no voy a decir somos, muchas veces muy duros de cabeza porque estamos acostumbrados a trabajar con un software y de repente el software ya nos va resolviendo todo. Entonces, si el software hace lo que quiere, nosotros le echamos la culpa a otras cosas. Entonces, es importante. ¿Sí? Eso, súper bien. Buenas preguntas, buena participación. No sé si alguien más tiene alguna otra acotación o detalle que quiera comentar o responder. Sí, súper importante entonces, esto de los protocolos IFC, ¿ya? Tener clarito dónde vamos a intervenir estos parámetros, desde dónde vamos a extraer la información. Ojo, para también seguir el mapeo, existen, acuérdense, está el Excel ahí para que ustedes lo revisen ya con la matriz de entidades BIM. También está en la página de Plan BIM, así que lo pueden ver. Ahí también está toda su información, ¿sí? Si es que quieren profundizar más en el tema. El modelo, al ser interoperable y usado por varios profesionales a la vez, ¿cómo se evita que algún actor borre o cambie algún elemento? Súper. Eh, el hecho de que sea IFC, ¿ya? El hecho de que sea IFC, perdón, ya nos va a ayudar a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque yo, modelador, estoy trabajando en mi modelo, ¿cierto? Y si yo quiero enviarle mi modelo al revisor o al coordinador para que no lo modifique, no lo edite ni lo borre, se lo envío a través de IFC. ¿Se fijan? Entonces, ya, por ejemplo, voy a proponer una implementación BIM. Ya, yo BIM Manager, primera reunión, kickoff de proyecto. Ya, la forma de trabajo va a ser la siguiente. Nosotros vamos a modelar cada 2 semanas y vamos a coordinar cada una. Y todos los días viernes vamos a emitir un informe de revisión. Perfecto. ¿Qué significa eso? 2 semanas de modelado, llegó el día viernes, se envía un informe de revisión o un informe del proceso y el modelo en IFC. Y yo sigo trabajando. Y en la semana siguiente, que va a ser de coordinación, entonces el coordinador, el revisor y el modelador van a estar viendo este proceso de IFC. ¿Ya? Y los que no son propietarios del modelo nativo no lo van a poder editar. O sea, yo modelador de arquitectura solamente voy a seguir trabajando en mi modelo de arquitectura sin que nadie más me lo intervenga. Yo, modelador de estructura, lo mismo, ¿se fijan? Y para eso también tenemos los entornos comunes de datos. Entonces, el entorno común de datos nos permite, a través de una nube o de una carpeta compartida, que todos puedan ver lo que están haciendo los demás sin intervenir el trabajo del otro. ¿Se fijan? Entonces es maravilloso. Por eso es que es súper importante cómo la metodología se implementa. ¿Ya? Y la metodología, ok, cada modelador va a usar Revit, ArchiCAD y Tecla. ¿Ya? Y el revisor va a usar BIM Collab y el coordinador va a usar Navisworks. Y vamos a tener todo montado en una nube, cosa de que cada uno vea lo que está haciendo el otro. ¿Ven? Y dentro de esa nube vamos a tener, por una parte, los modelos, ¿cierto? De todas las especialidades, y por otra parte, la documentación. El PEB, los informes de revisión, las ubicaciones, los planos, y todo va a salir de forma independiente. Y si yo quiero ver el plano, voy a ir al plano y voy a tener acceso a través del entorno común de datos de la nube a la información que yo necesito. No voy a tener acceso al modelo de arquitectura del modelador de arquitectura. ¿Se fijan? Entonces, a eso se refiere con la metodología. O sea, acabo de describir un proceso metodológico maravilloso de implementación BIM. ¿Ven? A eso se refiere. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta. Ya, entonces con eso, Janine, vamos como cerrando.